podrían ser más fuentes, pero eso también les va a traer a ustedes una riqueza en el conocimiento, ¿verdad? Van a ampliar su horizonte. También hay algunas cosas que yo les he estado comentando, como lo que veíamos acerca de las deficiencias de las proteínas y lo de los glóbulos rojos de las proteínas de la sangre. Así que hoy vamos a iniciar con eso y luego vamos a pasar al tema de la célula, ¿verdad? Que es el tema que sigue en el programa de biología general que tienen ustedes como especialidad de veterinaria. Bien, entonces vamos a iniciar compartiéndoles el material. A partir de ahora se pueden grabar las clases, vamos a grabar y luego les vamos a compartir. Bien, ¿se recuerdan a ustedes que estuvimos viendo acerca de las proteínas y también el material que les envié? Hablaba de las proteínas, también de los carbohidratos y de los lípidos, ¿no? Bueno, lípidos casi no tocaba, pero sí tocaba carbohidratos y proteínas. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros, fíjense bien cómo son de importantes que en los componentes de la sangre, para ver la importancia que tienen las proteínas, ¿verdad? Además de que constituyen como el 50 o 60% de la masa de nuestro cuerpo, ¿verdad? Recordemos en los elementos, que los elementos aquellos son, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, hacían como el 99.4 de los por ciento de los elementos de nuestra masa corporal y de otros seres vivos también, ¿verdad? Entonces, tal vez no exactamente, con mínimas diferencias, pero entonces ahí podemos ver nosotros la importancia. Bien, hay mucha gente que quiere entrar todavía, ya vamos a ver si le permitimos entrar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hay gente que quiere entrar, permítame. Bien, estamos nuevamente con ustedes, ¿verdad? Bien, unos cuantos compañeros que querían entrar. Entonces, fíjense bien, aquí dice la sangre entera. Este es aquello como la leche entera, así recién salida, que todo lo que contiene sin extraerle nada. Dice que la sangre entera contiene plasma y componentes celulares, ¿verdad? Entonces, el plasma es la parte líquida, la matriz sobre la que está la sangre, lo que están los glóbulos y todas las demás sustancias. Entonces, mire la gran cantidad de proteínas que tiene. Y dice proteínas del plasma o proteínas plasmáticas. Tiene lipoproteínas, esto quiere decir que son de naturaleza lipídica, ¿verdad? Tiene albúminas, son unas como pegajositas, como parecidas a los del huevo, ¿verdad? Globulinas, fibrinógenos y proteínas de coagulación, que son varias, ¿verdad? Entonces aquí tenemos varias proteínas de coagulación, ¿verdad? Entonces, y aquí tenemos otras cuatro, ¿verdad? Y además tenemos, vamos a ver la importancia de los minerales también, tenemos sales, agua, gases disueltos. ¿Cuáles gases disueltos tiene la sangre? Oxígeno y CO2. Recordemos que lleva oxígeno y trae de regreso CO2. Hormonas, ¿verdad? Glucosa, ¿verdad? Tiene azúcar la sangre, recordemos que nos miden la glucosa, ¿verdad? Y desechos, ¿verdad? Hay cantidad de desechos que son filtrados en los riñones, ¿verdad? Así como células que son, que se mueren, ¿verdad? O son desactivadas, ¿verdad? Entonces hay partes que se reciclan de las células, ¿verdad? Bien, aquí dice que es la figura 4-4 es animada, o sea, está como dibujada, ¿verdad? Para orientarnos mejor de la composición de la sangre, ¿verdad? De los vertebrados. Entonces los invertebrados será de otro tipo, ¿verdad? La sangre consta de plasma líquido donde están suspendidas las células sanguíneas, ¿verdad? Células
blancas, células sanguíneas rojas y plaquetas. Entonces, solo por información general y por aumentar el acervo del conocimiento de ustedes, además de mucha importancia en la vida, pero ustedes van a estar extrayendo sangre de los perros y haciéndole análisis también, ¿verdad? Componentes celulares o componentes de las células, ¿verdad? Componentes celulares, aquí teníamos los componentes plasmáticos, o sea, líquidos, y aquí tenemos las células. ¿Cuáles células vamos a encontrar? Células blancas, o sea, glóbulos blancos, leucocitos, ¿verdad? Son la misma fórmula, células blancas, leucocitos, bueno, y no hay otro nombre, células blancas, leucocitos, ¿verdad? Así que tenemos, ¿verdad? Los leucocitos granulares son los que presentan estos granitos acá. Miren, aquí vemos un gran núcleo en forma de herradura, ¿verdad? Aquí tenemos, o con 3 lóbulos, podemos ver 3, 4 lóbulos, ¿verdad? Ese es un neutrófilo, y este de acá, este es un eosinófilo, ¿verdad? Neutrófilos se tiñen con colorantes neutros y este con uno que se llama eosina, ¿verdad? Y aquí tenemos otro que se llama basófilo. El basófilo se tiñe con colorantes de carácter básico, pero se llama basófilo. Este con un gran glóbulo, con un gran núcleo en el centro se llama un monocito, ¿verdad? Y es de los más grandes. Y este es un linfocito, ¿verdad? Un linfocito. Y después acá, si leen ustedes, se van a informar acerca, además, las células sanguíneas rojas transportan el oxígeno, ¿verdad? Y eso es lo que se dice, pero hay que recordar que nosotros estamos en la universidad y también no solo transportan el oxígeno, sino que también el dióxido o bióxido de carbono cuando va de regreso, ¿verdad? Por eso es que la respuesta en la universidad no va a ser que solo transportan oxígeno, ¿verdad? Y transportan qué otro tipo de materiales, ¿verdad? Transportan otros materiales, pero transportan oxígeno y CO2, ¿verdad? Que son 2 gases. Entonces, en las células sanguíneas tenemos también las células rojas, los eritrocitos, ¿verdad? Hematíes, glóbulos rojos. Todos esos nombres son de eritrocitos, hematíes, los glóbulos rojos, ¿verdad? Y tenemos las plaquetas, que no son glóbulos, ¿verdad? Sino que son porciones de glóbulos, ¿verdad? Porciones de glóbulos. Aquí lo explica. Por aquí leen ustedes los materiales. Que los glóbulos rojos, ¿verdad? La cantidad que se produce está dirigido por la producción de una hormona que se llama eritropoyetina, que es una cantidad baja o una baja concentración de hierro en ellos que produce la anemia. Bien, entonces vamos a seguir viendo. Eso es en cuanto a este material, ¿verdad? Entonces, para que ustedes les amplíen la diversidad, ¿verdad? De componentes de la sangre, ¿verdad? Y vean más que todo, porque ya vimos que estamos hablando de las proteínas, por eso esto cabe dentro del tema, ¿verdad? No va a salir alguien con Domingo 7 diciendo que me ha salido del tema. Y aquí tenemos las sales. Sales, también hemos hablado del agua y hemos hablado de los gases que van a haber ahí en química, ¿verdad? Y entonces también la hormona y la glucosa, que es el carbohidrato que se encuentra en la sangre, ¿verdad? Todo lo que llega en forma de azúcar, en forma de harina, el cuerpo lo convierte en glucosa, ¿verdad? Si no lo convierte en glucosa, entonces lo transforma en grasa y lo acumula, ¿verdad? Alrededor de todo nuestro cuerpo, principalmente en la zona abdominal. Bien. Y vienen los problemas de estética. Aquí dice que la hemoglobina es el pigmento transportador del oxígeno que proporciona a la sangre de los vertebrados su color rojo, ¿verdad? Y les dice la vida útil de un eritrocito humano también, mire, es de aproximadamente 120 días. Esos son 3 por 4, 12, ¿verdad? Entonces 4 meses más o menos, ¿verdad? Son cosas importantes, datos importantes. Y es que la sangre de nosotros cada 4 meses está nueva totalmente. Aquí tenemos el problema de la deficiencia en estos niños, pero el problema de la deficiencia de proteínas a esa edad, ¿verdad? Por eso es que les hacía hincapié en la soya. La soya puede eliminar este problema, ¿verdad? De las escuelas y de la niñez mundial, ¿verdad? Media vez tengamos la cultura de comerla. Esta enfermedad, la que yo les decía que se llama Kwashiorkor, mire el abdomen, ¿verdad? Y los demás miembros que se ven empequeñecidos. Aquí dice deficiencia proteica. Millones de niños padecen Kwashiorkor, ¿verdad?
una enfermedad provocada por grave deficiencia proteica. Obsérvese el vientre hinchado que resulta de un balance, de un desbalance de fluidos. O sea, hay fluidos que se acumulan en el estómago y ahí tenemos el problema. Es un problema claro de desnutrición por deficiencia de proteína. Bien, vamos a permitirle entrar a otros compañeros nuevamente, ¿verdad? Vamos a permitir la entrada de los compañeros. Bien, estamos volviendo. Bien, estábamos acá. Luego, vimos eso como complemento y a unos comentarios que les había hecho, comentarios interesantes que les había hecho, y le busqué la información y ahí la tienen. Luego, lo que nos faltaba acerca de los bioelementos, ¿verdad? Entonces tenemos los minerales, fíjese bien, acá tenemos los minerales. Algunos minerales de importancia y su función. Este es el material que les llegó el día de ayer, ¿verdad? El día de ayer les llegó esta información. Aquí está el mineral calcio, el principal guión de los huesos, de los dientes. Ya habíamos visto acerca de esto cuando vimos las tablas de los bioelementos también, pero aquí tenemos toda la importancia de las funciones de los minerales porque los estamos viendo ya como tema. Y aquí las fuentes, ¿dónde están, verdad? En leche y otros productos lácteos, pescado, verduras, hojas verdes, y los huesos sirven como depósito de calcio. Es bien sabido que una señora que tenga eh, 2 embarazos consecutivos se va a descalcificar mucho sus huesos y podría caer en problemas de osteoporosis o de artritis o otro tipo de deficiencia de los huesos. Luego tenemos el fósforo, realiza, vamos a ver si le damos, bien, el fósforo se realiza más funciones que cualquier otro mineral, componente estructural de los huesos, ¿verdad? Componente del ATP, del ADN, y del ARN y de los fosfolípidos. Entonces es necesario consumir fósforo, ¿verdad? Fósforo. ¿Dónde se encuentra? En la carne, los lácteos, los cereales. Bien, luego tenemos el azufre, componente de muchas proteínas y vitaminas. Alimentos altos en proteínas como la carne, pescado, legumbres y nueces. El potasio, principal ion positivo de las células, ¿verdad? Aquí decía principal ion en los huesos, fíjese bien, y dientes, y aquí dice principal ion positivo, ¿verdad? Dentro de la célula, importante en la contracción muscular y la función nerviosa, por eso es que les aparecía allá en los Gatorade, para la contracción muscular, para que no le den calambres, más la glucosa que lleva, el azúcar que lleva, ¿verdad? Entonces la da energía. Y luego tenemos el sodio, ¿verdad? El sodio, con solo agregarle sodio nosotros a algo, ya tenemos sodio y cloro, cloruro de sodio, miren, la sal común, ¿verdad? Aquí tenemos principal ion positivo en el fluido intersticial, eso quiere decir el líquido que se recorre entre los tejidos, entre los haces de tejido, los grupos de tejido, bloques de tejidos, así como digamos que tiene los tríceps y los cuádriceps. Entonces, en esos bloques de músculo, en esos espacios entre un bloque y otro, allí está el intersticio, o sea, un espacio entre los tejidos. Ese es un intersticio, por eso se dice líquido intersticial. Ahí fluye el líquido, por ahí le llega también la glucosa a los músculos y de ahí la toman de esas membranas sinoviales, les llaman muchas veces, ¿verdad? Importante, ahí hay unas membranas, ¿verdad?, que cubren los paquetes de esos músculos. Importante en el equilibrio de fluidos y la transmisión neural, por eso que le dan los calambres, ¿verdad? Al final se hace muscular y se hace nervioso. Muchos alimentos, fíjense bien, aparece donde están las fuentes, la sal de mesa, ¿verdad? La sal de mesa. Dice, si se ingiere demasiado en la dieta promedio de los estadounidenses, las cantidades excesivas pueden contribuir a una alta presión arterial, ¿verdad? Si usted tiene un trabajo que es de estar sentadito, de no mucho ejercicio, va a ingerir mucho sodio, mucha sal, le va a dar problemas. En cambio, la gente que trabaja en el campo y hace tareas físicas todos los días, ¿verdad?, donde suda excesivamente, pierde sales, ¿verdad? Y por la orina también, entonces a ellos no les da problema, ¿verdad? Claro, pero si usted está sentado en un escritorio, ¿verdad? Y así trabaja todos los días, no va a eliminar sales, ¿verdad? Ni las va a poner a trabajar en los músculos, entonces ahí sí se le va a ir acumulando. Principal, llegamos al cloro, que es lo del cloruro de sodio, principal ion negativo en el fluido intersticial, otra vez entre los tejidos, importante en el equilibrio de fluidos
y balance del ácido base, ¿verdad? Entonces nos mantiene, como quien dice, el pH neutro de nuestro cuerpo, de la sangre, de los líquidos intersticiales, de la saliva, etcétera, ¿verdad? De las mucosidades y de las mucosas, ¿verdad? Muchos alimentos se encuentra, dice el cloro. Entonces ahí está la sal de mesa, el cloruro de sodio. Luego tenemos magnesio necesario para la función muscular y nerviosa. Seguramente también les apareció posiblemente en la tabla nutricional que aparece en los Gatorade, ¿verdad? Entonces estos se los agregan, aunque a veces son caros y no se los ponen, ¿verdad? Nueces, dice, granos enteros, verduras, hoja verde, marisco, chocolate, etcétera. El cobre, componente de las vitaminas y enzimas, ¿verdad? Componente de las vitaminas, componente de varias enzimas, esencial para la síntesis de hemoglobina, donde se encuentra en el hígado, en el huevo, en harina de trigo integral y en los frijoles, ¿verdad? El yodo, componente de las hormonas tiroideas. Para que funcione bien la tiroides, fíjese bien el yodo, ¿verdad? Por eso es que cuando los alimentos no son ricos en yodo, antes había muchos problemas de tiroides, de bocio, inflamación de la tiroides, ¿verdad? Y se le hacía un buche, decía la gente, ¿verdad? Comúnmente. Entonces, ¿verdad? Tomaron a bien agregárselo a la sal de mesa, ¿verdad? Por eso dice sal yodada, ¿verdad? Si usted quiere saber si la sal contiene yodo, agregue a una servilleta cuando esté comiendo un poquito de sal y encima de esa sal agregue unas gotas de limón. Si el papel se pone morado, es que tiene yodo la sal. Si no, no la consuma porque no es sal yodada y le puede traer problemas de la tiroides. Pero tiene que consumir sal yodada. Porque es escaso. Encuentran los mariscos, ya vamos a ver sus deficiencias, resulta en bocio, aquí está, ¿verdad? Agrandamiento anormal de la glándula tiroides. Mariscos, sal yodada, verduras cultivadas en suelos ricos en yodo. Los suelos ricos en yodo tienen que estar cerca del mar, ¿verdad? O puede ser que en otros lugares donde hayan sido mares, donde hayan sido lagos. Y luego tenemos el manganeso, ¿verdad? Dice que activa muchas enzimas, cereales integrales, nueces, verduras, etcétera. La absorción deficiente del intestino, ¿verdad? Esto es las funciones y comentarios, ¿verdad? Si desaparece va a ser una función deficiente, ¿verdad? Bien, vamos a ver, tenemos el hierro componente de la hemoglobina, etcétera, etcétera, y otras enzimas, esencial para el transporte de oxígeno y la respiración celular. Su deficiencia resulta en anemia, fíjense bien, y puede perjudicar la función cognitiva. Si hay bajo oxígeno, le va a dar sueño, no llega oxígeno al cerebro, no está oxigenado, entonces le va a dar sueño, entonces la cognición va a ser baja, o sea, no va a rendir usted, ¿verdad? Y por eso cuando sale bajo en hierro la sangre, entonces le dejan hierro, que tiene un sabor terroso, como a tierra, ¿va? El mineral que aparece, el mineral que, el mineral que parece tener una alta probabilidad de ser deficiente en la dieta, buena fuente es la carne, especialmente el hígado, el pescado, nueces, yema, huevo, etcétera, legumbres, fruta seca. Luego tenemos el flúor, componente de los huesos y dientes. Mire qué importante el flúor. Se hace resistente a los dientes, ¿verdad? Contra el pudrimiento, su exceso ocasiona dientes moteados, ¿verdad? Le ponen algo moteado los dientes. ¿En dónde se encuentra en el pescado? En las áreas donde no existe naturalmente. El flúor puede ser agregado a las redes municipales de abastecimiento de agua. Yo recuerdo en un tiempo que Guatemala anunció su Ministerio de Salud que iba a agregar flúor, que iba a fluorizar el agua, ¿verdad? Además de que la iba a clorar, la iba a fluorizar. Recordemos que está flúor, cloro, bromo, yodo, astato, parece que están en ese grupo en la tabla periódica, ¿verdad? Entonces tiene funciones iguales o parecidas. Entonces yo creo que en lugar de agregar cloro, iban a agregar flúor, que también hace desinfección del agua. Y 5, factor de por lo menos 70 enzimas, regula síntesis de proteínas, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo demás acá
¿verdad? Está bien asequible en estos cuadros. Usted sabe dónde encontrarlos. Mire que aquí está en la carne, en el pescado, en la leche, en el yogur, en los granos, verduras, ¿verdad? Y dice que es importante, fíjese bien, vamos a ver, su deficiencia está asociada a la pérdida del apetito. Tiene función además inmunológica, ¿verdad? Deprimida, si no hay zinc. Por eso hoy que estuvo de moda la pandemia, anduvieron unos medicamentos vendiéndose que dijeron que eran abundantes en zinc, ¿verdad? Ahí andaba una vitamina que decían era contra el COVID y que traía zinc, basada en esta partecita aquí, mire, función inmunológica, ¿verdad? Crecimiento retrasado en los niños, ¿verdad? Bien. Y aquí aparece uno que casi no se conoce ni en la tabla periódica, ¿verdad? Ahí está el selenio, antioxidante, ¿verdad? Cofactor de una peroxidasa que descompone los peróxidos. Parece ser que protege contra el cáncer de próstata. Entonces, este es un antioxidante poderoso que se encuentra en la cebolla, en los ajos, ¿verdad? ¿Y en dónde más vamos a encontrarlo? En marisco, en huevos, en carne, en granos integrales, ¿verdad? Pero en abundancia se encuentra en los ajos. Vamos a ver. Luego llegamos a la célula. Bien, acabamos de ver minerales, ¿verdad? Vimos los minerales, vamos a ver qué más, lo de las proteínas y vimos lo de los componentes de la sangre. Entonces vamos a continuar nosotros y llegamos a lo que es funciones de los minerales, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos a ver, ando buscando otro cuadro, permítame. Ando buscando otro cuadro. Esto es lo de la célula. Bien, permíteme un momento. Ahorita vamos. Bien, fíjese bien, hay un cuadro más que se los agregué ayer, que es el de las vitaminas, ¿verdad? Y ahorita no lo tengo acá, ¿verdad? Pero se los voy a hacer llegar también. Las vitaminas se dividen en vitaminas solubles, hidrosolubles, perdón, que son las que se disuelven en agua, y las liposolubles. Las liposolubles se disuelven en grasa y esas son la A, D, E y K, ¿verdad? Las otras, las de las vitaminas, ¿verdad? La vitamina C y las del complejo B se disuelven en agua, ¿verdad? Esas son las hidrosolubles, ¿verdad? Esas son las hidrosolubles y entonces van a encontrar ustedes ahí las funciones, ¿verdad? Interfiere. Perdón, tengo una interferencia aquí, no me deja concentrarme mucho. Permítanme. Entonces, ¿verdad? Teníamos nosotros lo de las vitaminas, como tienen el cuadro, lo estudian, además se los voy a hacer llegar después y es muy comprensible al igual que este. Además son cosas que las han visto de su bachillerato. Luego nos vamos a ir, ¿verdad? Permítame, me tienen algo desconcentrado. Bien, tengo una interferencia. Bien, tenemos la célula. Luego llegamos nosotros a la célula, ¿verdad? La célula, recordemos nosotros, ¿verdad? Quienes hablaron primero de la célula, ¿verdad? Fueron Matías Schleiden, ¿verdad? Y Theodor Schaum, algo así se escribe, que eran dos alemanes. Uno era botánico y el otro era zoólogo. Entonces, y estos revisaron, ¿verdad? La estructura de animales y vegetales, ¿verdad? Y llegaron a la conclusión de que todos los seres vivos están formados por células, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos ¿verdad? Que los principios unificadores de la biología, ¿verdad? Y una generalización más amplia de la biología son los postulados de la teoría celular de estos dos señores, Matías Leiden y Theodor Schaum, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nosotros
tenemos que dentro de son 3 postulados de la teoría celular, ¿verdad? Si nosotros recordamos, ¿verdad? Un postulado es algo, o una teoría es algo que lo que se llega después de utilizar el método científico en un problema, ¿verdad? El método científico es la observación, formulación de hipótesis, experimentación, análisis de resultados, y cuando los resultados coinciden muchas veces en lo mismo, entonces escribimos una teoría, principio o ley. Entonces, los postulados de la teoría celular nos dicen, número 1, que la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. O sea que nosotros, ¿verdad? Estamos aquí presentes porque una célula nos dio origen. Esa célula, ¿verdad? Se fue formada por 2 células en la unión del óvulo y el espermatozoide, que se formó el cigoto, ¿verdad? El cigoto, cada uno con 23 cromosomas para que nosotros tuviéramos 46 cromosomas, ¿verdad? Entonces tenemos que la célula es la unidad de origen, primer postulado. Segundo postulado, la célula es la unidad estructural de la célula, ¿verdad? Que toda la estructura de los cuerpos está formada por células y que la célula es la unidad de funcionamiento. Entonces, la célula es la unidad de origen, de estructura y de funcionamiento de los seres vivos. Ahí se reduce, ¿verdad? En uno solo. Bien, entonces, ¿verdad? Pero no todas las células son iguales de los seres vivos. Aquí tenemos, ¿verdad? Las células y pueden ser de varios tipos, según el tipo de clasificación a la que aluden. Por lo menos, la clasificación más amplia nos dice que existen 2 reinos, el reino procariota y el reino eucariota. En el reino de los procariotas se encuentran las células de las bacterias y de las algas cianófitas, ¿verdad? Entonces aquí estamos observando una célula bacteriana, ¿verdad? Esta es una célula procariota. La célula procariota o procarionta o procariote, ¿verdad? Que es la misma palabra, ¿verdad? Eso quiere decir que no tiene carión. Carión es una membrana. Entonces está haciendo referencia a que el núcleo no tiene membrana. Entonces por eso le llaman que tiene una área nuclear, ¿verdad? Y que tiene además membrana plasmática, sí puede tener, ¿verdad? Esta célula está en división, si usted ve, está en división y aquí está la partición. Esto va a ser por bipartición, ¿verdad? Entonces, se va a dividir. Entonces nosotros tenemos aquí que esta es la bacteria Bacillus subtilis, ¿verdad? Tiene pared celular prominente, dice que rodea la membrana plasmática, ¿verdad? Obsérvese que se encuentra en división, la célula se está dividiendo, ¿verdad? Las áreas nucleares se ven con claridad, no dice que son núcleos, son áreas nucleares. Esta es un área nuclear y esta es área nuclear. Y dice que la pared está rodeando a la membrana, la parte más por fuera, ¿verdad? Es la pared y por dentro, ¿verdad? Está la membrana, la otra delgadita que va por dentro, o sea que no se alcanza a ver, pero suponemos que ahí está rodeando toda la parte negra, ¿verdad? Y la pared es la parte oscura por fuera. A veces hay un halo, así como acá que lo dibujé con lápiz, que estas células tienen una capa de mucílago antes de llegar a la pared, muchas bacterias. Entonces esa capa de mucílago se llama cápsula. Células, hay unas células que son capaces de formar cápsulas, ¿verdad? Y entonces esa cápsula es de ureína y otras sustancias, y es una célula que tenga cápsula que es más virulenta, o sea que cuesta más matarla y causa problemas más grandes de salud. Bien, entonces esas son las células eucariotas, solo tienen pared, membrana, área nuclear y no tienen organelos. No tienen organelos, organitas, organitos u organelas, organeles, de toda esa forma les llaman, pero son los mismos. Se refieren a los organitos que tiene la célula eucariota, ¿verdad? Entonces, procariota quiere decir que primera parte que pre o antes del carión, que va a ser el núcleo de las otras. Aquí tenemos, dice, las células eucariotas se caracterizan por tener organelos, ¿verdad?
rodeados por membranas. Y cuando dice organelos, comenzamos desde el núcleo, ¿verdad? Comenzamos por los vacuolas, lisosomas, peroxisomas, etcétera, ¿verdad? Y la famosa también, la mitocondria, ¿verdad? Etcétera, los cloroplastos famosos de la célula vegetal, ¿verdad? Entonces se caracterizan por tener organelos rodeados por membrana. Otros libros dicen por doble membrana, ¿verdad? Bien, entonces el ADN de esta célula está aquí, en esta área nuclear, ¿verdad? Mientras que en las células eucariotas, ¿verdad? El ADN está rodeado por el núcleo, está cubierto por una doble membrana, ¿verdad? Núcleo. Y a eso se refiere lo de eucariota, que significa verdadera membrana, con organelos con verdadera membrana, ¿verdad? Eu es verdadero y carión es membrana, ¿verdad? Por el origen de la palabra. Luego después tienen todos tienen su citoplasma, ¿verdad? Y nucleoplasma dentro del núcleo. Esto también tiene el citoplasma, ¿verdad? Tiene su citoplasma, ¿verdad? Pero como no está rodeado por membrana, no podemos hablar de nucleoplasma, por lo menos no lo escriben así, ¿verdad? Bien. Bien, vamos a ver qué más nos dice el citoplasma. Las membranas dividen la célula en compartimentos. Todas las que están adentro, los organelos, dice que son compartimentos. Entonces, por eso le ponen que las membranas tienen paredes únicas que permiten a los organelos, ¿verdad? Membranosos realizar una amplia variedad de funciones. Cada organelo realiza su función compartimentalizadamente, dentro de un compartimento, ¿verdad? Entonces, luego tenemos nosotros, ¿verdad? Vamos a ver qué más leen estas partes. Oigan, tenemos sistemas membranosos, ¿verdad? Son los retículos endoplásmicos, complejos de Golgi o aparatos de Golgi, ¿verdad? Dice que algunos organelos tienen conexiones directas entre sus membranas y compartimentos. Otros transportan materiales en vesículas, pequeñas gotitas, ¿verdad? O pequeños sacos rodeados. El núcleo celular contiene DNA, ¿verdad? O ADN, que es lo mismo, ¿verdad? El núcleo celular suele ser un organelo más preeminente en la célula. Por lo común es esférico u ovalado, decimos nosotros aquí, ¿verdad? Y tiene un diámetro de aproximadamente 5 micrómetros. Debido a su tamaño y al hecho que ocupa una posición relativamente central, ahí, ¿verdad? Bien, entonces aquí tenemos nosotros un cuadro de las células eucariotas y aquí vamos a ver todos los organelos que contienen, fíjese bien, y la descripción y la función. Aquí dice núcleo de la célula, núcleo, ¿verdad? Estructura grande rodeada por membrana, lo acabamos de leer. Transcribe información del ADN en ARN, donde especifica no sé qué, la síntesis de proteínas celulares, ¿verdad? Nucleolo, cuerpo granular dentro del núcleo, consiste de ARN, en lugar de síntesis de ARN ribosómico y ensamble de subunidades ribosómicas. Cromosomas, ¿verdad? Son compuestos de cromatina, es lo que forman los cromosomas, un complejo de ADN y proteínas, etcétera, que se condensa durante la división celular para formar los cromosomas, ¿verdad? Cromatina, contiene los genes, ¿verdad? Y dirige, ¿verdad? Perdón, contiene los genes de la información hereditaria, ¿verdad? Y dirigen la estructura y actividad celular. Eso quiere decir que dirigen cómo va creciendo la célula. Organelos u organelos citoplasmáticos. Aquí el primer organelo que aparece, mire bien, es la membrana que forma los límites de la célula. Es la capa que envuelve al citoplasma, ¿verdad? Está rodeando al citoplasma, ¿verdad? Membrana plasmática, por eso se llama así. Encierra el contenido celular, ¿verdad? Regula los materiales que entran y salen. Ahí van a ver lo de la ósmosis, que es una capacidad, es una función de la membrana. La ósmosis es una permeabilidad diferencial, ¿verdad? Una permeabilidad selectiva que tiene la célula. Luego tenemos ribosoma, retículo endoplasmático liso, retículo
plasmático rugoso, complejo de Golgi, lisosoma, vacuolas que son propias de los vegetales, ¿verdad? Y la mayoría de plantas, y hongos y algas, dice ahí, miren, las vacuolas, ¿verdad? Entonces, no dice que la tengan los animales, mire, solo es de plantas, hongos y algas, ahí está una diferencia, ¿verdad? Los lisosomas, dice, son sacos membranosos en animales, ¿verdad? Entonces aquí no parece que haya lisosomas en los vegetales. Y los peroxisomas son sacos membranosos que contienen diversas enzimas. Ahí contienen peroxidasas, ¿va? Por eso se llaman peroxisomas, ¿verdad? Porque son los en los que, como quien dice, los cuerpos en los que se guarda el peróxido, ¿verdad? Pero peroxisoma, ¿verdad? Soma es cuerpo, ¿verdad? Algo somático es algo del cuerpo, ¿verdad? Ah, no es enfermedad somática del cuerpo, la otra es enfermedad psicológica, mental. Va. Mitocondria, saco rodeado por membrana, ¿verdad? Por dos membranas, hay otros dice doble membrana. La membrana interna se pliega en forma de cresta y rodea la matriz mitocondrial, lugar donde se da la mayoría de reacciones de la respiración. Y en la respiración es que se produce ATP, ¿verdad? Entonces, transformación de la energía que se procede de la glucosa o lípidos en energía de ATP, adenosintrifosfato, ¿verdad? Que es la forma en la que consumimos la energía, ¿cierto? La glucosa al llegar a las células la absorben y la digieren, entonces al final lo que se va a obtener es energía en forma de ATP. Y luego tenemos los plastidios. Los plastidios son característicos de los vegetales, ¿verdad? Por ejemplo, los cloroplastos, todo eso le llama plastidio, ¿verdad? Estructuras con doble membrana que encierra la membrana tilacoidal, ¿verdad? Interna, ¿verdad? O sea, hay una membrana por fuera y hay otra membrana por dentro de los tilacoides de los cloroplastos, ¿verdad? Adentro de cada esfera o corpúsculo llamado cloroplasto hay una serie como de monedas arrimeradas que son los tilacoides, ¿verdad? Que son los que contienen la clorofila, ¿verdad? Los espacios entre los tilacoides se llaman estromas, todavía hay espacios, y que contienen la clorofila. Y se les habla de la membrana tilacoidal, ¿verdad? Los cloroplastos son los lugares donde se realiza la fotosíntesis. La clorofila captura la energía de la luz, ¿verdad? Se forma ATP y otros compuestos ricos en energía que se utiliza para convertir el CO2 en carbohidratos. Y aquí nos está hablando que la utiliza esta energía, ¿verdad? De estos materiales, ¿verdad? Entonces, la utilizan para hacer la fotosíntesis. La fotosíntesis al final obtiene carbohidratos. ¿Qué carbohidratos obtiene? ¿Verdad? Pues glucosa, ¿verdad? Pero después la empaqueta en forma de almidón, ¿verdad? Y entonces la almacena en los amiloplastos que veíamos la vez pasada. Luego llegamos al citoesqueleto. En el citoesqueleto vamos a encontrar los microtúbulos, ¿verdad? Tubos huecos constituidos por subunidades de proteínas llamadas tubulinas proporcionan soporte estructural a la célula, por eso le llaman citoesqueleto, ¿verdad? Participan en el movimiento de sustancias celulares, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar, ¿verdad? En la división celular son los componentes de los cilios, flagelos, centríolos, cuerpos basales, etcétera. Son partes de los cilios o de los flagelos. Tenemos los microfilamentos, ¿verdad? Estructuras sólidas, con forma de sólidas, entre comillas, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de cosas ínfimas, demasiado pequeñitas, ¿verdad? Entonces, bien, ¿verdad? Ínfimas, en forma de varilla o barra, que se componen de proteína activa. Dice. Bien, filamentos, ¿verdad? Filamentos intermedios, fibras, ¿verdad? Resistentes constituidas de proteínas fibrosas. Luego después centríolos, par de cilindros huecos localizados cerca del núcleo. Cada centríolo consta de 9 tripletes de microtúbulos. Aquí hay hasta fórmulas, ¿verdad? Aquí dice 3 por 9, etcétera, 9 tripletes, 3 por 9, 27 son
Imaginen ustedes en la célula, ¿verdad? Teniendo 3 por 9, 27 microtúbulos ahí, ¿verdad? Hay que verlo con microscopios electrónicos, ¿verdad? Pero hasta ahí ha podido ver el hombre hacia adentro. Recordemos que los países que han desarrollado sus ciencias naturales, ¿verdad? Pueden ver más hacia adentro de la estructura íntima de la materia, teniendo los microscopios más fuertes, y también, ¿verdad? Pueden ver más hacia afuera del espacio, teniendo los telescopios más fuertes también, ¿verdad? Entonces hay que desarrollar las ciencias naturales, si no los países no se desarrollan. Proyecciones relativamente cortas, dice que se extiende de la superficie de las células, esos son los cilios cubiertos de membrana plasmática, su función es para movimiento, etcétera, ¿verdad? Permiten el movimiento, aquí dice algunos organismos unicelulares, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ahí dice que tapizan algunos tejidos, o sea que están rodeados por estos cilios, ¿verdad? Y luego tenemos los flagelos, que son proyecciones largas, ¿verdad? De 2 microtúbulos centrales y 9 pares de periféricos, y tenemos 9 más 2, ¿verdad? Son estructuras como en varillas, en tubos, cuando así podemos ver un flagelo. Acordémonos que es una cola grande de una célula unicelular, ¿verdad? Ubiquémonos en el espermatozoide. Podría no ser el caso, pero entonces lleva por dentro de estas estructuras. ¿De qué? El flagelo tiene microtúbulos por dentro, ¿verdad? Hay muchos protozoos que tienen flagelo para desplazarse en una estructura locomotora. Y esa es la función en el espermatozoide, desplazamiento para alcanzar el óvulo allá a nivel de las trompas de falopio. Por allá es fecundado y luego viene bajando a quedarse adherido en el cuerpo lúteo, el endometrio o lo que es el útero, las paredes del útero, recubierto por membrana plasmática. Permiten la locomoción de células espermatozoides, de células espermatozoides y algunos organismos unicelulares. Entonces está presente en los espermatozoides. Tal vez no exactamente con esta misma fórmula, ¿verdad? Bien. Entonces luego después llegamos a las células vegetales. Hemos estado hablando en general de las células procariotas, de las bacterias, ¿verdad? De las algas cianofitas, ¿verdad? Y de algo otros microorganismos, pero llegamos, ¿verdad? A la célula vegetal, ¿verdad? La célula vegetal, fíjese bien, rodeado primero por una línea, ¿verdad? Que es la pared, ¿verdad? Aquí le vamos a poner nombre, esta sería la pared, pero la siguiente es la membrana. Mire, aquí está bien diferenciada en estos dibujos o esquemas, ¿verdad? Está bien diferenciada, ¿verdad? Tenemos pared, la capa más externa, y por dentro rodean, la pared rodea a la membrana plasmática. Luego después, esto debe ser un retículo endoplasmático, ¿verdad? Tenemos el núcleo, ¿verdad? Tenemos el núcleo, toda esta lagunita que está acá, ¿verdad? Este es eh, el citoplasma nuclear, ¿verdad? Hace rato dijimos que tenía un nombre específico, ¿verdad? Tenemos la membrana que rodea al núcleo, ¿verdad? Esta de acá, tenemos la membranita que rodea al núcleo, ¿verdad? Y aquí hay un aparato, seguramente un retículo endoplasmático, ¿verdad? Entonces está rodeando al núcleo. Luego tenemos acá, tenemos los cloroplastos, y dentro de los cloroplastos tenemos a los tilacoides, ¿verdad? Cloroplasto, ya aquí está abierto el cloroplasto. Esta sería la membrana del cloroplasto, todo el cuerpo, la membrana, ¿verdad? Bien, aquí tenemos nosotros la mitocondria, y está señalando la membrana mitocondrial, y estas son las crestas adentro mitocondriales, ¿verdad? En otras nuevas versiones, ¿verdad? Material que primero Dios les mande, van a ver ustedes estos estructura de acá, ¿verdad? Aquí tenemos una gran vacuola central, por lo general en las células vegetales, ¿verdad? Las vacuolas por lo general relegan al núcleo, a las paredes, ejercen presiones. Las vacuolas son materiales de reserva, a veces materiales, gotitas de aceite, ¿verdad?
y otros que muchas veces son de desecho y a veces ayudan a mantener la turgencia de las células, o sea, a mantener el nivel de líquido, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la gran vacuola central, a veces hay más de una vacuola, aquí tenemos otro cloroplasto, ¿verdad? Y estas son las células adyacentes, todas estas de acá, ¿verdad? Entonces ahí tienen el ejercicio, ¿verdad? Aquí tenemos el... Y toda esta parte, todo el líquido que está entre las membranas de los organelos, ¿verdad? Todo el fluido va a ser el citoplasma, ¿verdad? Entonces este sería el citoplasma nuclear, que tenía un nombre especial, lo buscan y se lo ponen, ¿verdad? Bien, aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Esta es la célula vegetal, ¿verdad? Si estamos hablando de que tiene vacuola y tiene cloroplasto, esa es una diferencia con la célula animal. Hoy nos pasamos a la célula animal. Ambas células son eucariotas, pertenecen al superreino, ¿verdad? O al reino de los eucariotas, puede estar como superreino, ¿verdad? Entonces nosotros hoy vemos una categoría que dice dominio, ¿verdad? Dominio, o dice kingdom, kingdom es reino, ¿verdad? Entonces el dominio de los eucariotas, ¿verdad? En el dominio de los eucariotas tenemos animales, vegetales, hongos, quiero ver qué más, y protozoos, porque allí están presentes los núcleos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros hongos, protozoos, célula vegetal y célula animal, porque allí están presentes los organelos de doble membrana y más que todo un núcleo rodeado por membrana. Entonces aquí tenemos otra vez el citoplasma del núcleo, ¿verdad? El citonúcleo, o buscan el nombre, ahí es tarea, el nombre específico que hace un rato se los acabo de dar, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros la parte líquida del núcleo. Claro, esto es tridimensional, aquí está en 2D, ¿verdad? Tenemos ancho por el largo, si queremos así, ¿verdad? Y en la otra tendría que ser, o estas pueden ser, ya sacados de ahí, pueden ser de forma esférica, pueden ser de forma cuboidal, pero tienen 3D, largo, ancho y espesor, ¿verdad? Entonces, aquí solo estamos en 2D, dos dimensiones, largo y ancho. Entonces tenemos, ¿verdad? Posiblemente esta flecha se pasó hasta acá y está señalando la membrana del núcleo que va acá, ¿verdad? Membrana nuclear, que es una doble membrana, recordemos nosotros, ¿verdad? Una partecita que va para afuera y otra que va para adentro. Tiene dos caras, pues, ¿verdad? Cuando decimos, y entonces este puede ser el citonúcleo, ¿verdad? Y este puede ser, ¿cómo se llama? El nucleolo, ¿verdad? Otra parte central más definida, ¿verdad? Y luego tenemos nosotros esta parte que tenemos aquí, posiblemente es un centríolo, ¿verdad? Ustedes lo buscan. Tenemos la mitocondria, ¿verdad? Y aquí podemos tener ¿qué? Un sistema membranoso, un sistema membranoso, ¿verdad? Y todo esto acá también es un sistema membranoso, esto de acá, ¿verdad? Puede ser, aquí viene un retículo endoplásmico para acá, ¿verdad? Recordemos que hay un retículo endoplásmico granular y otro granular, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que aquí solo tenemos membrana, vean, no hay dos flechas, aquí habían dos flechas, una afuera y otra adentro. Cambia en la célula animal, no hay pared, ¿verdad? Entonces solo tenemos la membrana, ¿verdad? Que rodea al citoplasma, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué más tenemos. Bien, jóvenes, ahí lo tenemos todo, entonces ya, ¿verdad? Permítame. Aquí está de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Las mitocondrias y las crestas mitocondriales, ¿verdad? Aquí tenemos un aumento. Tenemos las crestas mitocondriales, ¿verdad? Estas partes de acá sí son las imágenes. Este es un dibujo, ¿verdad? Pero esto es aumentado de acá, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las crestas mitocondriales y estas son micrografías electrónicas, ¿verdad? Así se llama. Aquí tenemos nosotros un retículo endoplásmico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los sacos membranosos,
tenemos sacos membranosos, ¿verdad? Es aumentado de este cuerpo de acá, tenemos la pared, estamos en la célula vegetal, ¿verdad? Tenemos la gran vacuola central, ¿verdad? Hoy tenemos la pared externa, ¿verdad? La pared, ¿verdad? Y la membrana por dentro, ¿verdad? Bien, también tenemos pared interna y pared externa, ¿verdad? Membrana plasmática. Tenemos la membrana que va por dentro de la pared, y recordemos que también la membrana es doble, por lo tanto hay una membrana externa y una membrana interna, pero le ponen membrana plasmática, un solo cuerpo. Luego después acá tenemos nosotros la envoltura nuclear, tenemos el nucleolo, que yo les decía, la zona más oscura, miren, el nucleolo, los poros nucleares, que son los espacios, deja pequeños espacios, la membrana esta nuclear también, poros nucleares, y tenemos acá, nos señala esta parte más oscura que es cromosoma. Algunas hay que tener un poco de imaginación para imaginárselo. Aquí tenemos el retículo endoplasmático liso, ¿verdad? Que porque no tiene estos puntitos, granitos de aquí, el retículo endoplasmático rugoso, porque tiene puntuaciones allá. Entonces dice que es más arrugado, corrugado, decimos nosotros, arrugado. Y tenemos que esos puntitos son ribosomas, ¿verdad? Entonces por eso algunos les dicen retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático ribosomal o con ribosoma, que lo que lo hace es rugoso. Y tenemos nosotros el cloroplasto, aumentado estos espacios que son los granos, ¿verdad? Dentro de los granos están los tilacoides, ¿verdad? Y todo es el cloroplasto, ¿verdad? Y en el espacio que queda donde no hay tilacoides, ese se llama estroma, ¿verdad? Estroma. Aquí está ya uno como rollo de moneda, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba. Y aquí está lo demás. Composición esquemática de una célula vegetal. Y etcétera, ¿verdad? De la célula vegetal. Y tenemos el de la célula animal, ampliado lo que estamos viendo hace un rato. Aquí tenemos el nucleolo, ¿verdad? Los poros nucleares, la envoltura nuclear, que es una doble envoltura, y la cromatina, que es la que va a formar los cromosomas, ¿verdad? El contenido es una proteína llamada cromatina, ¿verdad? Pero también hay líquidos, no solo cromatina. Tenemos los sacos membranosos, ¿verdad? El complejo de Golgi, son aumentos también, ¿verdad? La membrana plasmática, que es doble membrana, los lisosomas, ¿verdad? Que contienen enzimas, contienen enzimas que destruyen, ¿verdad? Por eso se llaman lisosomas, ¿verdad? Liso, destrucción, ¿verdad? Envoltura nuclear, ¿verdad? Aquí toda esta parte que va aquí, que está continuada, aquí podemos ver los poros del núcleo, ¿verdad? Pero es una membrana, en fin, envoltura nuclear, ¿verdad? Y luego tenemos, vamos a ver lo que dicen los centríolos, que lo mencionaba hace un rato, los centríolos y las mitocondrias, ¿verdad? Y los retículos endoplámicos. Bien, composición esquemática de la célula animal. Bien, con eso terminamos, jóvenes. Si tienen preguntas, vamos a volver. Vamos a volver al esquema, ¿verdad? Y tenemos preguntas y respuestas. Si tienen preguntas o si tienen alguna observación o duda, les repito, bien dicho, les repito que la biología es una materia muy amplia, es una ciencia muy amplia, por lo tal ustedes se van a ver llenos de material. Ahorita vimos solo lo que es la célula, vimos vitaminas y minerales y tienen una gran cantidad de información que vayan digiriéndola poco a poco, pero comiencen ya. Si no, después se les va a juntar tal cantidad de material que no van a hallar qué hacer con él. Y el cerebro no lo va a poder procesar. Se va a congestionar y no va a poder grabar nada. Porque es amplia la información. Y los nombrecitos, bueno, si ustedes están aptos para las ciencias naturales, el cerebro tiene que ser bueno para grabarse varios nombrecitos de eso.
que aparecieron ahí, ¿verdad? Agua, ¿verdad? Bien. Entonces, perdón, estamos pidiendo agua aquí, porque ya. Licenciado, solo una cosa, quedaríamos pendientes con la tabla de las vitaminas entonces. Ah, sí, sí. Les hice llegar una de las vitaminas por WhatsApp, ¿verdad? Se las vamos a hacer llegar, ¿verdad? Se las vamos a hacer llegar porque no me aparecieron acá por algún error ese me escapó, ¿verdad? Seguramente, pero les hice llegar una de las vitaminas y los minerales por WhatsApp y entonces ya se los vamos a enviar, se los voy a enviar a otra parte, ¿verdad? Bien. Quedaría pendiente, correcto. ¿Qué más? Diga. Yo, licenciado, quería hacerle una pregunta. Sí. ¿Cómo podemos saber de que no tenemos demasiado zinc en nuestro cuerpo? Porque fíjese que a mí me pasó de que yo me enfermé, a mí me dio COVID, el Omicron, y a mí me mandaron el kit, pero cuando yo consumía el zinc, yo empezaba a sudar demasiado helado, sentía muchas náuseas y como mareada. No sé si era porque yo tenía demasiado zinc en mi cuerpo y ya no era necesario. Fíjese que yo creo que no, porque aunque venga en cantidades más o menos grandes, el cuerpo lo que hace a veces es desecharla. En todos los casos, podría ser que este es el caso que los riñones desechan las cantidades más grandes, ¿verdad? Que llegan. Algo otro se acumulan, pero la otra cosa es que como es un material que no está acostumbrado al cuerpo a recibirlo en cantidades concentradas como lo estaban llegando, la otra cosa es que es posible que nuestro cuerpo tenga cierto rechazo a esas sustancias, ¿verdad? Y recordemos nosotros que es un ion metálico, ¿verdad? Es un elemento metálico. Y entonces es raro como cuando si usted también le dan hierro, ¿verdad? El hierro tiene un sabor terroso y entonces a la gente le da esta sensación de que algunas personas, de que como que van a vomitar, pero no vomitan, ¿verdad? Entonces es posible que aunado a que su cuerpo estaba débil, más la sensación, más los síntomas del COVID, que además lo ponían a uno a sudar mucho, ¿verdad? Entonces es posible que cuando llegaba y el cuerpo encontraba los materiales con que combatirlo, se establecía una lucha dentro de su cuerpo que se reflejaba en un aumento de sudor o de temperatura de su cuerpo. Tanto la elevación de temperaturas como el frío, como a veces ¿cómo se llama? Como el hacer temblar el cuerpo, ¿verdad? Es un mecanismo del cuerpo para deshacerse de los invasores. Supuestamente los invasores, esa temperatura de 36, 37.5 de nuestro cuerpo le favorece. Y cuando la eleva, el cuerpo lo que está tratando de hacer es matar al invasor con temperatura. A veces lo puede seguir elevando, el problema es que lo puede seguir elevando más, que lo puede matar a uno. ¿Verdad? Entonces lo que se hace es que cuando se llega a 39.5 grados y está llegando a 40, hay que sumergirse en una pila o meterse bajo la ducha, aunque las gotas de agua las va a sentir puras pedradas, ¿verdad? Porque el cuerpo está súper caliente, pero es la forma de bajar la temperatura. O toallas húmedas. En las películas se ve que le ponen toallas húmedas y heladas, ¿verdad? Pero de repente lo que hay que hacer, en último caso, sumergir a la persona en una pila. Bien, de agua. Eso sería. Y es la manifestación de una lucha interna dentro de su cuerpo, seguramente. Fue. Gracias, Liz. Bien, si no hay más preguntas. Vamos a ver. ¿Alguien más desea preguntar algo? Bien, entonces, jóvenes, hemos llegado al final, ¿verdad? Estamos en el tiempo, ¿verdad? De la hora, se cumplió la hora y estamos en el final de la clase, ¿verdad? Ha sido un placer. Les recomiendo que estudien siempre,
Gracias, licenciado. Cuídese. Feliz día. Gracias, igual, se cuidan mucho ustedes también. Gracias, Gracias, Liz. Hoy sí les va a llegar la grabación. Día.